La Escuela Dominical, un tiempo de estudio bíblico y teológico acerca de las grandes doctrinas de la fe histórica del cristianismo. Te invitamos a que te unas a la comunidad que escucha lo que la iglesia ha confesado históricamente y lo compartas con tus familiares y con tus amigos. Estas enseñanzas son impartidas por maestros locales de la Iglesia Reformada Calvary en la ciudad de Santa Marta, Colombia. Amados hermanos, hoy vamos a estar estudiando un tema que creo que de alguna manera ya lo hemos mencionado, ya lo hemos enseñado también por medio de la predicación, ¿verdad? Pero bueno, es el tema que corresponde y creo que no es una vana repetición. No necesitamos realmente recordar, seguir recordando lo que ya sabemos o tal vez recibiendo una enseñanza que quizás de pronto no es tan, por así decirlo, tan normal, tan común para nosotros. Puede ser nueva, pero para otros es seguir recordando estos temas y seguir, como dicen algunos, rumiando la palabra, recordando lo que la palabra de Dios nos dice y obviamente alineándonos a la palabra de Dios. El tema que hoy vamos a estar estudiando titula la adoración, ¿verdad? Y el día de reposo, o la adoración religiosa y el día de reposo. Este capítulo tiene 8 partes, 8 puntos que vamos a estar estudiando, pero en el día de hoy solamente vamos a estudiar 2 de ellos para, ¿verdad?, ir avanzando de una manera pues no tan rápida y que podamos asimilar pues cada uno de los puntos que vamos a estar estudiando. Entonces, este tema tiene que ver, hermanos, con la adoración y el día de reposo, que ya lo hemos estado estudiando también por medio de la predicación. Acuérdate del día de reposo y sabemos que el Señor nos llama a adorarle, a exaltarle en el día que Él ha escogido para que la iglesia se reúna. Entonces, vamos a ir estudiando por partes. Yo voy a ir leyendo, ¿verdad?, algunos conceptos y luego vamos a ir como ahondando en esos conceptos que son teológicos, pero que a la luz de la Biblia nosotros podemos ver que la palabra de Dios, ¿verdad?, confirma estos conceptos que son teológicos, ¿verdad? Porque hay una formulación teológica, es decir, ¿verdad?, hay un concepto ahí teológico, pero vemos que es amparado realmente por la palabra de Dios. Entonces, la primera parte dice así: dice que a la luz de la naturaleza se demuestra que hay un Dios y que ese Dios tiene señorío y tiene soberanía sobre todo. También dice que ese Dios único es bueno y que hace bien a todos. Esa es la primera parte, ¿verdad? Luego dice que por lo tanto debe de ser temido, amado, alabado, invocado, creído, servido, y en quien además se debe de confiar con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas. ¿Será que ese concepto es bíblico? Bueno, vamos a revisar. Cuando habla de a la luz de la naturaleza, está diciendo que a la luz de lo que Dios ha creado, de todo lo que Dios ha creado, nosotros podemos ver a través de la creación que la creación nos muestra a un creador, ¿verdad? A un creador. Bueno, sabemos que la filosofía enseña, por ejemplo, un principio, el principio de la causa, que todo tiene una causa. Por ejemplo, esta silla, ¿quién hizo esa silla? Tuvo que ser alguien, ¿verdad? ¿Quién hizo este edificio? Tuvo que ser alguien. ¿Quién hizo la creación? Tuvo que ser un ser todopoderoso, inteligente, porque la creación nos muestra eso. La creación nos muestra un orden. La creación nos muestra un diseño. La creación nos muestra inteligencia. La creación nos muestra el todo poder de Dios, la toda sabiduría de Dios, que Dios es todo suficiente, ¿verdad? Entonces la creación revela
si pudiéramos llamarlo así, los atributos de Dios. O sea, nosotros vemos la creación de Dios y la creación revela las perfecciones de Dios. La creación revela que hay un Dios todopoderoso. Por ejemplo, piénsenlo. El apóstol Pablo dice que si no fuera por la intervención de Dios mismo, todos los astros, la creación, ¿verdad?, no pudiera ser preservada. Dice que Dios es el que sostiene, es el que orquesta toda la creación. Todas las cosas por Él son sostenidas. ¿Por qué no caen las estrellas? Bueno, Dios, el Todopoderoso, tiene cuidado de su creación, ¿verdad? Entonces la creación revela las perfecciones o atributos de Dios. La creación revela a un Dios que preserva la creación, ¿verdad? La naturaleza revela que Dios cuida su creación. O sea, no es como la idea, ¿verdad?, de que Dios creó todo, sí, dicen algunos, pero luego Dios dejó la creación, ¿verdad?, a la deriva. No, la Biblia de hecho nos muestra a un Dios que cuida su creación, que protege su creación. Por ejemplo, Dios colocó en el hombre, en el ser humano, una conciencia. No es el Espíritu Santo, algunos quizás de pronto confunden. La conciencia que tienen todos los seres humanos no es el Espíritu Santo, pero esa conciencia le muestra al ser humano lo que es bueno y lo que es malo. Cuando tú haces algo que va en contra de Dios, de su palabra, que va en contra del diseño de Dios, o sea, hay algo que en tu corazón como que no te sientes bien por eso que hiciste. Esa es la conciencia que te dice, hey, lo que estás haciendo está mal. Bueno, si ustedes recuerdan, cuando Dios creó al ser humano desde el principio, dice la Biblia que Dios lo creó a su imagen y a su semejanza. Entonces todos los seres humanos por creación tienen esa conciencia. Algunos dicen que es como ese código moral que Dios colocó en el corazón del hombre. Por ejemplo, hay personas que no son cristianas, pero ellos entienden cuando deshonran a su papá o a su mamá. O sea, nadie les ha enseñado el mandamiento. Tal vez, mira, el quinto mandamiento de la ley de Dios dice, honra a tu padre y a tu madre. Ellos no se lo saben, tal vez, pero ellos saben cuando honran al papá o cuando deshonran al papá, o cuando fornican o cuando adulteran. Hay algo. Pero luego dice la segunda parte del concepto que acabamos de leer ahorita, que entonces, entendiendo que hay un Dios todopoderoso, bueno, misericordioso, que tiene señorío, por lo tanto, ojo, toda la creación debería de temerle. Debería de temerle. ¿En qué sentido? Bueno, al saber que Él tiene todo control y que Él es el Señor y que toda la creación le pertenece, entonces toda la creación debería temerle. Y ese temer en un sentido es miedo al saber que este Dios todopoderoso, ¿verdad?, es el Salvador, pero recuerden que también es juez y va a condenar, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, la creación debería temerle, debe de tener miedo, pero hay otro temor que algunos han llamado un temor reverente, al saber que Él es nuestro Padre. O sea, tú debes de tenerle miedo en un sentido, en un sentido, el saber que Él es juez, pero en otro sentido debes de temerle el saber que Él es tu Padre. Entonces, que tú estás llamado a adorarle y servirle, no solamente porque tengo que temerle a Dios y tengo que tener miedo, no, sino es ese temor filial, ¿verdad? Que Él es tu Padre y que tú quieres agradarle a Él y que tú quieres servirle a Él, ¿verdad? Entonces esa diferencia. Ahora, los no cristianos deberían de temerle como juez. Nosotros deberíamos temerle porque Él es nuestro Padre, porque nosotros queremos agradarle a Él, queremos servirle a Él, ¿verdad?
Por lo tanto, debe de ser amado. ¿Cómo debe de ser amado? Con todo nuestro ser. El Señor pide que debemos amarle a Él con todo nuestro ser. Es decir, con nuestra mente debemos pensar en Dios. Con nuestros afectos debemos adorar a Dios también. Pero también con nuestras acciones, con todo el ser. Así como el pecado afectó todo el ser del hombre, cuando nosotros venimos a Cristo, o más bien cuando Cristo nos llama y nos regenera, Él también nos llama a que nosotros le adoremos con todo el ser, con toda nuestra vida, con nuestra mente, con nuestros afectos, con nuestras acciones también. Entonces debe de ser temido, debe de ser amado, debe de ser alabado por quién es Él, no solamente por lo que Él hace, sino por lo que Él es. Porque normalmente, bueno, no sé si a ustedes les pasa, pero uno se alegra cuando Dios hace algo a favor de uno. Y yo, ay, Señor, gracias, tú eres bueno. Pero no solamente debemos alabar a Dios por lo que Él hace, por las bondades, por las misericordias, por la manera en la que Él condesciende, ¿verdad? Para con nosotros, sino debemos alabarle por lo que Él es, por su naturaleza, porque Él es nuestro Salvador, porque Él es nuestro Señor, porque Él es nuestro Dios. Debe de ser invocado, ojo, debe de ser invocado de veras, debe de ser invocado de verdad, porque la Biblia habla de que es posible, muchas personas invocan el nombre de Dios, invocan el nombre de Dios, pero nosotros debemos de invocar el nombre de Dios de verdad. Recuerden que estuvimos estudiando el mandamiento de no tomarás el nombre de tu Dios en vano, ¿verdad? Nosotros deberíamos invocar el nombre de Dios de verdad. Cuando nosotros invocamos el nombre de Dios, debemos tener conciencia de, bueno, ¿a quién estamos invocando? Es a Dios, nuestro Creador, nuestro Dios. Debe de ser creído. O sea, nuestra fe debe de estar en la persona de Dios. Ojo, debe de ser creído. La idea aquí no es solamente que tú estás llamado a confiar en Él, sino tú debes de creer en Dios. Y estamos hablando de Dios el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Tú debes de poner tu fe en la persona de Dios para salvación, ¿verdad? Dice la Biblia que sin fe es imposible alabar a Dios. O sea, necesitamos de la fe. ¿La fe en quién? La fe es en la persona de Dios. Debe de ser creído. Es decir, debemos de creer en la persona de Dios para nuestra salvación, pero en un sentido debemos de creer en la revelación de Dios, que es su palabra. O sea, nosotros debemos de creer a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos revela la persona de Dios, nos revela quién es el autor de nuestra salvación. Entonces debe de ser creído, pero además debe de ser servido. Muchas personas tratan de hacer como una diferencia entre Dios como mi Señor y Dios como mi Salvador, ¿verdad? Y hay personas que creen, que tienen la idea de que tú puedes tener a Dios como tu Señor, pero no como tu Salvador. Alguien dijo que alguien dijo que Dios o es Señor de todo o no es Señor de nada. O sea, es decir, Dios es el Señor, y eso quiere decir también que Él es el autor de la salvación. Entonces no podemos hacer como esa diferencia de que Él es mi Señor, pero no mi Salvador. No, si Él es el Señor, Él es nuestro Salvador. Ahora, si Él es mi Salvador, siempre debemos hacer preguntas, ojo, debemos hacer preguntas a los textos bíblicos, debemos de hacer preguntas. Nosotros, si no le hacemos preguntas al texto, no pensamos, pues el texto está ahí, ¿verdad? Debemos hacer preguntas a la palabra de Dios. Salvados, ¿pero de qué? ¿De qué somos salvos? ¿Salvados de qué? Si nosotros somos salvados de la condenación del infierno, salvados de la esclavitud del pecado, nosotros somos hijos de Dios, ¿será que debemos estar conformes de que, bueno, ok, ahora sí entiendo, Él es mi Señor,
Él es mi Salvador, pero eso tiene otras implicaciones. Y es que si yo soy hijo de Él, yo soy salvado, yo estoy llamado a servirle a Él. Y qué bueno, hermanos, que nosotros podamos tener este tiempo para reflexionar en eso y poder preguntar, porque en la predicación no se tiene la oportunidad de alzar la mano, de preguntar, de comentar, tal vez de razonar, de pensar en lo que estamos estudiando. Pero, por ejemplo, hermanos, hay creyentes que tienen una mala comprensión, y lo digo así porque yo he escuchado de personas que dicen, sí, son cristianos, vienen a la iglesia, pero ellos dicen, hermano, pero es que Dios no me ha llamado a servirle. En serio. O sea, como que hacen la desconexión de que sí, Él es mi Dios, Él me salvó y me liberó de la esclavitud del pecado. Yo soy hijo de Dios, pero yo vengo a la iglesia, estoy aquí, vengo cada domingo, pero no le sirvo por medio de mis dones. No le sirvo al Señor. Hay personas que hacen esa desconexión. O sea, somos cristianos, somos salvos, pero no, yo creo que el servicio es para algunos solamente. No, el servicio es para todos. Y ya lo hemos dicho, podemos servir de distintas formas. No solamente el servicio, ¿verdad? El Señor se ve cada domingo, sino detrás, ¿verdad? De lo que vemos cada domingo hay otras actividades, hay otras cosas en las que tú y yo podemos servir. Se me estaba ocurriendo algo loco, digo, no sé, quiero su consejo en cuanto a esto, pero estaba pensando algo. Y no sé si ustedes están de acuerdo con esto, pero por ejemplo, hermanos, nosotros podemos crear de alguna manera ministerios, tal vez en escenarios, tal vez en contextos donde uno pensaría como que no sería como tan adecuado, ¿verdad? Pero en estos días estaba viendo, por ejemplo, una joven que sale en internet, una joven universitaria. La escuché, la estaban haciendo una entrevista y esta joven universitaria decía algunas cosas, ¿no? Que me parecieron como, oye, chévere, ¿no? Ojalá los jóvenes pudieran pensar en cómo predicar el evangelio. Y aquí es donde estaba pensando en ciertas ideas que pudiéramos hacer ministerio en diferentes lugares. Y esta joven le preguntaban, pero oye, nosotros vemos que tú te subes a las busetas y predicas el evangelio, y le llamaba la atención y decía, pero, o sea, tú te vistes muy bien, tú eres bonita, ¿verdad? Pero como que estaban tratando de decir, pero es que lo que tú haces, o sea, como que no es como tan atractivo. Y ella decía, no, porque es que, bueno, en un sentido estaba diciendo, Dios me creó, yo soy hija de Él, Dios me salvó y yo quiero servirle. Y una manera de poder servirle es de que como joven universitaria yo quiero predicar el evangelio. Yo quiero predicar el evangelio. Y no tiene que ser en el contexto, ¿verdad?, de cada domingo aquí predicando, sino ella dice, Dios me ha llamado a compartir el mensaje que me ha salvado. Y entonces ella se sube en las busetas y predica el evangelio, ¿verdad? Y lo hace. Y cuando estaba pensando en una idea loca, es que yo tengo un pastor que es amigo, se llama Lácides Cuello, y él tiene un gimnasio. Él tiene un gimnasio. Y tengo otro amigo pastor en Guatemala que se llama Walter, y él tiene un gimnasio. Yo decía, oye, si nosotros pudiéramos mirar que Dios nos está llamando a poder servir en diferentes contextos, escenarios, y Dios nos está llamando a ser discípulos, nosotros, ¿qué tal si pensamos en un ministerio en el gimnasio? ¿Verdad? ¿Qué tal? ¿Cómo luciría eso? ¿Qué tal si preparamos jóvenes para que, y obviamente que quieran hacerlo, y que prediquen en los buses? Y yo le decía a Evans, a Sofía, le decía, bueno, cuando yo estaba más joven, yo también predicaba en los buses. ¿En serio, papi? Sí.
Y lo hice en un principio por competencia. O sea, es decir, porque un amigo de la iglesia me desafió. Me dijo, hasta que tú no eres capaz, me dijo, de que nos subamos en una buseta y prediquemos. Yo le dije, bueno, yo nunca lo he hecho, pero tú lo haces primero y después yo. Ah, bueno, listo. Y dije, oye, qué bueno que otras personas puedan ser de ánimo, ¿verdad? Y de influencia para tú ir y predicar la palabra de Dios. Así que este amigo lo hizo y después yo fui y lo prediqué. Y después digo, wow, es tremendo. Hay personas que te escuchan, hay personas que no te escuchan, pero el Señor nos llama a predicar la palabra de Dios. Entonces, ¿qué tal si en esos escenarios nosotros pudiéramos servirle a Dios, ¿verdad? Y saber que el Señor nos ha llamado a predicar la palabra de Dios y a servirle. O por ejemplo, hay en algunos lugares donde se reúnen personas, por ejemplo en Estados Unidos, normalmente en las universidades, jóvenes cristianos que tienen convicción de predicar la palabra de Dios, colocan una mesa y colocan un signo de interrogación grande y hacen una pregunta. Y los jóvenes que tienen interés en esa pregunta se acercan a la mesa. Y los jóvenes aprovechan para poder predicar, para poder servir. Entonces, hermanos, este Dios todopoderoso que revela sus atributos a través de la naturaleza, nosotros estamos llamados a servirle, estamos llamados a adorarle. ¿Cómo? Con todo el corazón, con toda el alma, con todas nuestras fuerzas. Por eso debemos pensar en eso, en cómo podemos nosotros servirle a nuestro Dios. Bueno, usted pensará, pastor, pero ¿qué textos bíblicos podemos, a la luz de, por lo menos de estas primeras líneas que hemos estudiado, qué textos bíblicos podemos tener como base para esto? Por ejemplo, Romanos capítulo 1, versículo 20. ¿Qué dice? Romanos 1:20. Dice, porque las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterno poder y deidad o divinidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es decir, todos los seres humanos pueden ver a través de la creación que hay un ser inteligente que es Dios, que Dios muestra su eterno poder, su divinidad, que se hace claramente visible y que son entendidas por medio de la creación. O sea, el problema es que aunque, bueno, hay algunos teólogos y comentaristas bíblicos que tienen esta diferencia, pero algunos dicen, por ejemplo, que todas estas cosas creadas, o sea, toda la creación, no es que no sean suficientes para que el hombre llegue a comprender que es Dios el Salvador, sino que el problema radica en el pecado que hay en el corazón del hombre. O sea, todo lo que Dios creó sí es suficiente para que el hombre pueda llegar a la conclusión de que todo esto es creado por Dios, pero el asunto es el pecado. Entonces el hombre por su pecado no puede llegar a esa conclusión, sino que por eso dice la Escritura que el hombre, queriendo ser sabio, se ha hecho necio y en vez de adorar al Creador ha adorado a las criaturas antes que al Creador. ¿Por qué? Porque su corazón está corrupto, su mente, toda su vida. Entonces, ¿qué necesita el hombre? Para que al ver al Dios creador pueda adorarle, necesita ser regenerado, hermanos. Bueno, y en los debates, en las apologías, es decir, en aquellas defensas que se levantan algunos hablando, hay algunos que se les llama, por ejemplo, evidencialistas o teólogos evidencialistas. Son aquellos estudiosos que dicen que se necesitan presentar evidencias, argumentos para que el hombre pueda llegar a entender por medio de las evidencias, ¿verdad? Pero hay algunos otros
que ellos dicen pertenecer a la rama presuposicionalista. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos dan por sentado que se necesita es la fe, que yo necesito solamente es la fe, porque aunque las evidencias estén, si el hombre no tiene fe, no puede llegar a las conclusiones de que Dios creó todo esto. Bueno, yo creo que sí se necesitan las evidencias, pero también creo que se necesita la fe, ¿verdad? Necesitamos evidencias, y la Biblia nos habla obviamente de evidencias internas. Nosotros vemos a través de la creación evidencias externas que nos llevan a la conclusión de que existe un Dios todopoderoso, ¿verdad? Bueno, santo, que debemos temerle, que debemos adorarle. Pero hay otro texto, por ejemplo, en Jeremías 10, versículo 7. Jeremías 10, 7. Dice, hace una pregunta, Jeremías: ¿quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. ¿Qué está diciendo Jeremías? Jeremías está diciendo que Dios es el soberano Señor, que Él es el Rey, que todas las naciones deberían de temerle, que no hay nadie que se compare a Dios. Él es todo sabio. Nosotros necesitamos pedirle a Él: Señor, danos sabiduría. Dice el profeta: no hay nadie semejante a ti. O sea, es decir, Dios no tiene comparación, ¿verdad? Dios no tiene comparación. Entonces, hermanos, esa es la primera parte. Nuevamente, para resumir, dice: a la luz de la naturaleza se demuestra que hay un Dios que tiene señorío y soberanía sobre todo, que este único Señor es bueno y que hace bien a todos, y que por lo tanto debe de ser temido, debe de ser amado, debe de ser alabado, debe de ser invocado, debe de ser creído, debe de ser servido, se debe de confiar en Él con todo el corazón, es decir, con toda el alma, con todas las fuerzas. Amén. Sí, ya lo leímos. Bueno, ya lo dijimos, ¿no? Que exacto, que sin fe es imposible agradar a Dios, y que todo lo que hoy vemos es producto del poder de Dios. Exacto. Bien, segunda parte de este concepto. Quiero recordar a los hermanos que estamos hablando de la adoración y del día de reposo. Solamente estamos tocando dos partes de este estudio. ¿Cuál es la segunda parte? Miren cómo dice la segunda parte, y nuevamente vamos a ir desempacando este concepto. Dice: sin embargo, ya vimos la primera parte, sin embargo, la forma aceptable de adoración al Dios verdadero está instituida por Él mismo y está de tal manera limitada por su propia voluntad revelada. La segunda parte dice que no debe de ser adorado según las imaginaciones e invenciones de los hombres, o según las sugerencias de Satanás, bajo ninguna representación visible o en alguna otra forma que no esté prescrita en la Biblia. Entonces, ¿están ustedes de acuerdo con ese concepto que acabamos de leer? ¿Estamos de acuerdo? Es posible que de pronto tengamos un desacuerdo, ¿no? La forma aceptable de adoración al Dios verdadero está instituida por Él mismo. Está instituida por Dios. Miren esto. Si Dios es, como dicen algunos estudiosos, si Dios es el otro,
Es decir, no hay nadie que se asemeje a Él porque Él es diferente en un sentido a su creación. Él mismo tiene que instituir su propia adoración, ¿verdad? No la criatura. Por eso es que ustedes van a ver en la Escritura que Dios nunca va a bajar el estándar. Dios nunca va a bajar el estándar. Dios pide perfección. Dios pide santidad. Dios pide, porque Él es todopoderoso, Él es todo santo, Él es todo bueno, Él es. Por eso el apóstol Juan, describiendo quién es Dios, pudo decir: Dios es luz, ¿verdad? No hay tacha en Él, en ninguna de sus perfecciones. Entonces, la forma aceptable de adoración la instituye Dios mismo por medio de su palabra. Está limitada por su propia voluntad, y su voluntad Él la reveló, ¿dónde? En la palabra de Dios. Es decir, hermanos, que Dios mismo ha dejado en su palabra la forma de adoración que Él acepta. Por eso es que nosotros no podemos ir más allá de lo que Dios ha revelado en su palabra. Ahora, porque la palabra de Dios también muestra eso. Cuando los adoradores traían a Dios, si pudiéramos llamarlo de esa manera, una adoración adulterada, ¿qué pasaba? ¿Qué pasó? Recuerden, en el Antiguo Testamento, cuando personajes trajeron una adoración adulterada, es decir, una adoración que no tenía que ver con Dios, con lo que Él había prescrito, ¿qué pasaba? El juicio de Dios llegaba sobre ellos. Recuerda lo que pasó con los hijos de Elí. El juicio de Dios llegó sobre ellos. Con el mismo pueblo de Israel, los hijos de Aarón, ¿verdad? Dios enviaba juicio. E incluso, ustedes recuerdan, hay un pasaje en la Escritura, no recuerdo cómo era que se llamaba este personaje, que tenía, o sea, su intención era buena. ¿Recuerdan cuando llevaban el arca y el arca se iba cayendo? No recuerdo el que metió la mano para que el arca no se cayera. No recuerdo era el nombre. Usa, creo que era, exacto. Él tuvo una buena intención. Fue tratar de proteger que el arca no se cayera. ¿Y qué pasó? Murió. Porque Dios había dejado estipulado la manera de la adoración. Él tuvo una buena intención. Él quiso hacer tal cosa, ¿verdad? Pero el juicio de Dios llegó sobre él. Entonces nosotros no podemos adorar a Dios de acuerdo a nuestras imaginaciones, o incluso de acuerdo a las ideas, algunas ideas que podamos traer para adorar a Dios. Ahorita vamos a ver algo, hermanos. La palabra de Dios nos muestra a nosotros cómo debemos adorar a Dios, la manera en la que Él pide que nosotros le adoremos. Por ejemplo, en el segundo mandamiento de la ley de Dios que estudiamos, no te harás imagen. El Señor está llamándonos a nosotros, ¿verdad?, a que entendamos que nosotros no podemos adorarle de acuerdo a nuestras pretensiones, de acuerdo a nuestras imágenes, o si pudiéramos llamarlo así, de acuerdo a nuestros ídolos, no solamente pensando en muñecos, imágenes, sino incluso nosotros podemos tener ídolos mentales de cómo se podría adorar a Dios mejor. Tenemos algunas ideas, pero resulta que esas ideas no van alineadas con la palabra de Dios. Ojo, a veces se pueden tener ideas, pero aquí es donde nosotros necesitamos la sabiduría de la iglesia, de todos. Necesitamos la sabiduría de todos, porque a alguien se le puede ocurrir, como por ejemplo, yo ahorita estaba hablando, ¿será que podemos tener un ministerio en el gimnasio? ¿Será que podemos tener tal cosa? ¿Será que podemos? Por eso les decía, ciertas ideas, ¿podemos hacerlo? Hay que revisar, ¿no? Yo creo que sí, pero ahorita vamos a ver algunos otros detalles. Pero debemos tener cuidado, hermanos, de tener ídolos mentales acerca de Dios.
Por ejemplo, hacerse imagen no solamente tiene que ver con fabricar, ¿verdad? Una estatua, una imagen y adorarla. Por ejemplo, tú puedes tener una idea acerca de Dios y adorar ese ídolo pensando que es el Dios de la Biblia y no lo es. Yo siempre les cuento, ¿no? de algunos coritos. No sé si usted los cantaba, pero yo cantaba antes algunos coritos que con el tiempo comienza uno nuevamente aquí como a pensar, oye, pero yo creo que este coro no está alineado a la palabra de Dios. Yo creo que no. Entonces, ¿será que lo canto? Pero es que todo el mundo lo canta y es que eso, como diríamos ahorita, hermano, eso es bacano porque el fuego de Dios y todo el mundo se alegra y chévere. Pero es posible que nos emocionemos y nos pasemos de la raya. Y no solo eso, sino que estemos cantando algo que no esté de acuerdo a la palabra de Dios y estemos brindándole una adoración adulterada a Dios. Miren lo cuidadoso. Muchos coros que antes cantábamos. Yo me acuerdo de muchos, pero bueno, ¿para qué contarlos aquí los coritos? Pero tal vez usted tendrá en mente algunos coros e incluso algunas canciones modernas de algunos artistas que uno escuchaba y que uno ahora le pone la lupa de la palabra de Dios y se da cuenta que mejor es no cantarlo, ¿verdad? O por ejemplo canciones que algunos artistas le cantan a su esposa o le cantan a sus hijas, le cantan. Por ejemplo, debe de tener el lugar de reunión ciertas medidas y debe de manejarse cierto sonido así medido, porque si no, Dios no acepta la adoración. Señala la Biblia la forma, el estilo del lugar de reunión. No. Entonces a eso me refiero cuando hablamos de circunstancias concernientes. Por ejemplo, en el día de reposo, el día del Señor, es el día del Señor. Este día debería ser para adorar a Dios, para poder servir, para poder preocuparnos por el prójimo, por el necesitado, por el compartir con la familia, por pasar tiempo con otras personas predicando. Pero escuchen, hay iglesias que tienen un servicio por la mañana y tienen un servicio por la tarde. A mí me gustaría que podamos tener un servicio por la mañana y un servicio por la tarde. Sería genial si pudiéramos estar de acuerdo con eso. Hay iglesias que se reúnen, por ejemplo, desde las 9 de la mañana hasta el mediodía, traen para almorzar y se quedan hasta las 3 de la tarde o 4 de la tarde compartiendo. Porque ellos dicen es el día del Señor y queremos compartir y tener comunión con los cristianos. Pero dice la Biblia que deberían ser, no sé, todas las 24 horas yo debo de estar en oración, doblando mis rodillas, leyendo toda la Biblia, visitando tantas personas para cumplir las horas que el Señor pide que yo deba adorarle. No, ¿verdad? Pero sí sería bueno que pudiéramos pasar mucho más tiempo, ¿no? Estudiando, orando, meditando, ¿sí? Entonces miren esa diferencia. Circunstancias concernientes a la adoración, que deben de ser ordenadas de acuerdo a la prudencia, la sabiduría cristiana, pero que debemos tener en cuenta esa distinción, como para no hacer normas, mandamientos de hombres. Muy bien, hermano. Gracias por acompañarnos en este episodio de la Escuela Dominical. Esta iniciativa nace de la necesidad de enseñar todo el consejo de Dios y fortalecer nuestra fe a través de su palabra. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y a visitar nuestra página web en www.iglesiacalvary.co para más recursos y contenido edificante. Tu apoyo es fundamental para que podamos continuar con esta misión. Hasta la próxima y que Dios te bendiga.